Hola, mi querido amigo. Prepárate para escuchar una historia que te arrancará el alma y te la devolverá purificada. Una de esas que te demuestran que el verdadero poder no reside en un traje caro o en una oficina de lujo, sino en la inquebrantable sabiduría de un alma forjada por la adversidad. Una sabiduría que, empuñando solo la verdad, puede desmoronar los imperios más arrogantes. El millonario salón de la Junta se sumió en un silencio aturdidor cuando él, el niño que un día rescató de las calles, extendió una mano con el documento que no solo salvaría el hospital, sino que desmantelaría el imperio de traición que había consumido a su mentor, el doctor Alejandro Vargas. Aquella madrugada, mucho antes de que el sol osara pintar de oro los rascacielos de la ciudad, el doctor Alejandro Vargas se arrastraba fuera de su modesto sofá-cama, en su diminuto apartamento del barrio de Caballito. El aire, denso con el olor a humedad, a café rancio y a los sueños rotos que se aferraban a las viejas paredes, se sentía pesado, asfixiante. Sus pantalones de gabardina, remendados y descoloridos por el uso constante, y su camisa, descolorida y holgada, eran las únicas prendas que le ofrecían un consuelo mínimo contra el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Sus manos, oh, sus manos, antes finas y precisas en el quirófano, estaban ahora con las venas marcadas por el paso de los años y una ligera tembladera incontrolable, el mapa de una vida dedicada a la medicina, a la búsqueda de la verdad en el cuerpo humano. Unas manos que, paradójicamente, parecían haber perdido su propósito en el mundo superficial que lo rodeaba. El espejo trizado del baño, con una capa de óxido en el marco, le devolvía la imagen de un hombre de 62 años. Su cabello, antes negro y abundante, ahora era una masa indomable de hebras blancas y grises que se escapaban de forma desordenada. Sus ojos, antes de un verde esmeralda vibrante y lleno de una chispa inquebrantable, estaban ahora hundidos, rodeados de ojeras profundas que revelaban noches de insomnio y una tristeza silenciosa. Se veía demacrado, consumido por la preocupación y el agotamiento. Era una sombra de lo que fue. ¿Cómo había llegado hasta allí? Cómo una carrera dedicada a la curación se había convertido en la monotonía de diagnósticos rutinarios y la humillación de un sistema hospitalario corrupto. Su padre, un médico rural que había curado a miles, con solo su sabiduría y compasión, se habría avergonzado de la dirección que había tomado la medicina, la rutina del doctor. Vargas era una tortura repetida. Cada mañana, al salir de su edificio, se topaba con las miradas de los vecinos, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa, y la mayoría con la indiferencia helada de quien no quiere involucrarse en el drama ajeno. Pobre doctor. Vargas con lo que le ha pasado al hospital. Él, que era tan bueno, susurraba una anciana, su voz llena de un falso pesar. Es lo que pasa por ser tan anticuado. La medicina moderna es para los jóvenes, sentenciaba un joven colega mientras se alejaba en su coche deportivo. El doctor Vargas sentía el aguijón de cada mirada, de cada palabra, como si fueran espinas que se clavaban en su piel, cada una un recordatorio de que su valor había sido reducido a su edad, a su supuesta obsolescencia. El camino hacia la parada del autobús, donde se subía para ir al Hospital San Lucas, ahora controlado por intereses turbios, era un desfile de recuerdos de su vida pasada. Los quirófanos llenos de esperanza, las investigaciones que salvaban vidas, el aroma itais antiséptico y el grito de un recién nacido que tanto amaba. Cada esquina era un puñetazo, cada memoria un tormento. En el Hospital San Lucas, el contraste era aún más marcado. Los amplios pasillos con pisos de mármol pulido brillaban bajo la luz de imponentes lámparas de diseño. Equipos de última generación,
comprados con presupuestos inflados, se alzaban majestuosos, y el aroma a desinfectante caro flotaba en el aire. Pero para el doctor Vargas, ese lujo era un telón de fondo para su propia invisibilidad. El personal de la administración, desde los ejecutivos hasta los asistentes personales, lo veía como una reliquia, un estorbo. «Doctor Vargas, ¿ya terminó su ronda? No queremos que los pacientes se quejen de que el doctor mayor los cansa», le decía con desdén la señorita Gloria, la asistente personal del doctor Ricardo Soler. Su voz era aguda y su mirada, gélida, lo atravesaba como si fuera de cristal. Una vez, el propio doctor, Ricardo Soler, el jefe de cirugía y nuevo director del hospital, un hombre de unos 40 años, de traje impecable y una sonrisa blanqueada que nunca alcanzaba sus ojos astutos, había tropezado con su carrito de medicinas. En lugar de disculparse, solo atinó a decir: «Tenga más cuidado, doctor. Vargas, no queremos accidentes en nuestras instalaciones. Y arregle eso rápido, la medicación es un horror». El doctor Vargas sintió cómo la sangre le subía al rostro. Un ardor de humillación se apoderaba de su garganta, una punzada amarga que lo ahogaba. Sus manos temblaban mientras recogía los frascos caídos. En su mente, una voz le decía: «No soy un estorbo. Soy el que mantiene esto en pie. Soy más que un viejo carrito de medicinas». La imagen de su padre, un médico rural idealista y talentoso, que había curado a miles con solo su sabiduría y compasión, se proyectaba detrás de sus párpados cerrados, una motivación constante y dolorosa para tragarse cada ofensa, cada desprecio, dentro del doctor. Vargas, sin embargo, latía un tesoro oculto que nadie sospechaba bajo la pátina de su vejez, una mente prodigiosa, dotada de una intuición diagnóstica casi sobrenatural y una capacidad para la arqueología médica, la misma que había heredado de su padre. El doctor Vargas no solo recordaba cada síntoma, cada historial, cada patrón de enfermedad. Tenía una capacidad innata para visualizar las complejidades del cuerpo humano, para detectar fallas en el diseño de los tratamientos y para innovar con soluciones que escapaban a la mayoría, a menudo basándose en una profunda conexión empática con el paciente. Antes de que la codicia de Soler y la burocracia hospitalaria lo sumieran en la invisibilidad, el doctor Vargas había sido una leyenda en el mundo de la medicina, un diagnosticador brillante con un futuro resplandeciente. Esa habilidad, esa inteligencia excepcional, la había mantenido oculta, consciente de que, en su mundo, solo era el doctor viejo, y su pasión era vista como una excentricidad inútil. Había ocasiones en que, mientras escuchaba al doctor Soler y a su joven equipo discutir sobre el diagnóstico de un paciente, el doctor Vargas sentía una punzada de disonancia, una voz interna que le susurraba: «Esa radiografía muestra un patrón diferente. Esa medicación no es la correcta. Hay algo más profundo aquí». Insinuaciones de su intelecto se colaban a veces. Una vez, durante una ronda médica, el doctor Soler presentó un caso complejo, un paciente con síntomas inespecíficos que lo tenían desconcertado. El doctor Vargas, con una calma que asombraría a cualquiera, comentó casualmente: «Doctor, ¿Soler ha considerado la posibilidad de un síndrome de X? Los síntomas coinciden con el patrón de una enfermedad rara, pero los análisis estándar no la detectan». El doctor Soler lo había mirado con una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué sabe usted de eso, doctor? ¿Vargas? Es solo una enfermedad rara». Concéntrese en su jubilación. Pero al día siguiente, el paciente había sido diagnosticado con el síndrome de X. La verdad era que el doctor Vargas veía el panorama completo, no solo las piezas fragmentadas que se mostraban al público. Esa habilidad,
esa inteligencia la había mantenido en silencio, consciente de que su voz sería ignorada, o peor aún, ridiculizada. ¿Cómo un simple doctor viejo podría saber más que el ilustre doctor? ¿Ricardo Soler?, se preguntarían. Esa era la pregunta que lo mantenía en silencio, pero también la que alimentaba su deseo de que algún día esa habilidad se revelara con una fuerza irrefutable, no por vanidad, sino por la verdad y por la justicia que se le debía a la medicina. En el silencio de su diminuto apartamento, con el eco de los ruidos de la ciudad como única compañía, el doctor. Vargas libraba batallas internas que se extendían por horas. Cada decisión, por pequeña que fuera, era analizada con la misma meticulosidad con la que una vez estudió un caso clínico. ¿Debería tomar ese turno extra en la clínica de barrio, aunque mis pies duelan, para pagar el alquiler de este mes? ¿Debería seguir buscando en los viejos libros de medicina o resignarme a que mi pasión es una quimera inútil? La preocupación por el día a día era abrumadora, una presión constante que le apretaba el pecho, la ansiedad de no poder llegar a fin de mes. Pero bajo esa capa de preocupación básica, su mente no cesaba de trabajar, de analizar el torbellino de injusticia y la ironía de su situación. Aquí estoy, curando resfriados en una clínica que apenas paga, mientras Soler y su junta desmantelan mi legado. ¿Por qué el mundo premia la falsedad y castiga la verdad? Las dudas lo asaltaban como sombras. ¿Debería seguir luchando por una verdad que a nadie parecía importarle o simplemente sobrevivir? El sentimiento de humillación era una herida abierta, siempre sangrando. Cuando la señorita Gloria le arrojaba un informe médico al suelo, o el doctor Soler lo ignoraba al pasar, el doctor. Vargas sentía el ardor en sus mejillas, un nudo de rabia en la garganta. Su corazón se aceleraba, sus manos temblaban, pero forzaba una sonrisa, tragándose las lágrimas contenidas. Me ven como una herramienta, no como una persona, una sombra, no un sanador. Y lo peor es que, por momentos, la desesperación me hace sentir así. Su monólogo interno era un flujo constante de observaciones y autocrítica. Soy Alejandro. No soy solo un doctor viejo, soy el que ve lo que ellos no quieren ver. Soy el que lucha por las vidas olvidadas. Pero, ¿quién me escuchará? ¿Qué poder tengo yo contra sus millones, contra su influencia, contra su reputación fabricada? La esperanza era un hilo delgado, apenas visible en la oscuridad de su existencia, pero se aferraba a él con la tenacidad de quien no tiene nada más que perder, excepto su propia integridad y la verdad que le debía a sus pacientes. La frustración lo mordía, un león hambriento en su interior, cada vez que recordaba un diagnóstico correcto que Soler había ignorado por intereses financieros. Pero esa frustración, poco a poco, comenzó a transmutarse en una determinación fría, una promesa silenciosa que se hacía a sí mismo en la quietud de la noche. Sobreviviré. Y algún día, la verdad, cueste lo que cueste, saldrá a la luz. Y entonces, ellos verán quién soy realmente. No soy el anticuado. Soy el que ve, y el que desenterrará la justicia para la medicina. El antagonista principal de esta historia era el doctor. Ricardo Soler, un hombre cuya apariencia impecable, trajes de alta costura y un aura de genio médico apenas ocultaban una profunda podredumbre moral. Un cirujano brillante, sí, pero su brillantez se había doblegado ante la ambición desmedida y una avaricia insaciable. Su sonrisa, siempre calculada para la prensa y los círculos de poder, nunca llegaba a sus ojos pequeños y fríos, que analizaban a las personas con la frialdad de un contable. Su mano derecha en la administración hospitalaria era la señorita Gloria, una mujer de unos 40 años, de voz aguda y mirada gélida, una fiel sirvienta de la corrupción de Soler,
que encontraba placer en humillar a los que consideraba inferiores. Ambos eran la personificación de la arrogancia y el abuso de poder, y habían orquestado la marginalización del doctor Vargas con una precisión cruel. Su crueldad se manifestaba en la cotidianidad, en pequeñas y constantes humillaciones que carcomían el espíritu del doctor Vargas y de otros miembros del personal más antiguo del hospital. Cada mañana, durante el pase de visita, el doctor. Soler solía detenerse junto al doctor. Vargas, que revisaba los monitores de los pacientes con una meticulosidad que Soler consideraba una pérdida de tiempo. «Doctor, Vargas, ¿ya terminó su revisión? Mañana tenemos una visita importante de los inversionistas, y no quiero que vean a los médicos antiguos rondando. Asegúrese de que no haya sorpresas, ¿verdad?» Su tono era una advertencia velada, una amenaza implícita a su eficiencia, y sus ojos se posaban en el doctor Vargas como si fuera un estorbo. El doctor. Vargas sentía cómo la sangre le subía a la cara, la indignación un nudo en su garganta. Sus manos temblaban al apretar la pinza del historial médico. El comportamiento despectivo de la señorita Gloria se repetía con variaciones que hacían eco de la crueldad de su jefe. Una tarde, el doctor. Vargas intentó acceder al historial electrónico de un paciente para una segunda opinión. Gloria se interpuso en su camino, su voz, aunque suave, cortante como el cristal. «Doctor. Vargas, el acceso a esos archivos está restringido para el personal autorizado. No creo que su opinión sea necesaria en este caso. Su visión es un poco anticuada para la medicina moderna». Su sonrisa era repugnante, su mirada gélida. El doctor Vargas sintió la impotencia, el ardor de la humillación. Anticuada. No saben que mi experiencia es mi fortaleza. No saben que mi visión es la que puede salvar a sus pacientes. Estas interacciones, repetidas una y otra vez, reforzaban la certeza del doctor Vargas de que Soler no solo había corrompido el hospital, sino que se deleitaba en pisotear la dignidad de quienes representaban la verdadera medicina. La caída de Soler y Gloria, cuando llegara, no solo sería legal y financiera, sino una humillación pública que revelaría al mundo su verdadera vileza, tan detallada y satisfactoria como el ascenso del doctor Vargas a la vindicación, la vida del doctor. Alejandro Vargas en el Hospital San Lucas, donde la opulencia de las nuevas instalaciones ocultaba una podredumbre ética, era un constante contraste. Los vastos pasillos de mármol, las salas de espera con mobiliario de diseño y las salas de cirugía con equipos de última generación gritaban riqueza y vanguardia, un monumento a la medicina moderna. Sin embargo, para el doctor Vargas, esa riqueza era un telón de fondo para su propia invisibilidad. Su rutina diaria consistía en rondas en los pabellones menos importantes, en la revisión de historiales que nadie más quería ver, y en la monotonía de ser un engranaje olvidado en un sistema que priorizaba el lucro sobre la salud. Las interacciones negativas se multiplicaban, cada una, un pequeño corte en su espíritu. Una mañana, mientras el doctor Vargas realizaba una revisión a un paciente en el pabellón de menores ingresos, escuchó al doctor Soler hablar por teléfono en el despacho adyacente, con la puerta entreabierta. «Sí, esta nueva adquisición de equipo médico nos dará un buen margen, y el programa de investigación innovador nos traerá más fondos. La gente es tan ingenua, creen en la ciencia». El doctor Vargas sintió cómo la sangre le subía a la cara, la indignación le quemaba las mejillas. Sus manos, que solo intentaban abrochar el uniforme de su paciente, temblaron ligeramente. ¿Ingenua? ¿La ciencia? Él la está usando como una tapadera para el fraude. La conversación, aunque entrecortada, era una confirmación de sus peores sospechas sobre la dirección corrupta que había tomado el hospital.
En la sala de descanso del personal de planta, donde el café era aguado y los sándwiches secos, escuchaba los comentarios. El doctor Soler es un genio de los negocios. El hospital nunca tuvo tanto dinero. Otros colegas, cansados y resignados, asentían con un fatalismo silencioso. La monotonía de su existencia se acentuaba por la repetición de estas actitudes. Una vez, el doctor Soler lo había ignorado por completo cuando el doctor Vargas intentó alertarlo sobre una anomalía en un historial de medicamentos. Soler había pasado de largo, como si no lo hubiera visto, y luego la señorita Gloria se había acercado al doctor. Vargas con una mueca de desprecio. El doctor Soler no interactúa con el personal junior, doctor. Vargas, entregue ese reporte a mi escritorio. Y no pierda el tiempo. El hospital no se mantiene solo. El doctor Vargas había sentido el ardor en sus mejillas. Sus manos se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sus pensamientos, en esos momentos, eran una tormenta. No soy invisible. Estoy aquí. Y estoy viendo. Su desprecio, su subestimación, es lo que me da fuerza. Es lo que me recuerda por qué debo hacer esto. Por qué debo romper esta jaula de invisibilidad y mostrarles el verdadero valor de la verdad. No el de la fortuna robada, sino el de la honestidad y la vida humana. La acumulación de estos pequeños desprecios diarios, la invisibilidad a la que era sometido a pesar de su fortuna, lejos de quebrarla, alimentaban una determinación silenciosa, una promesa de que algún día esa verdad que él custodiaba se manifestaría con una fuerza irrefutable. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que guiaría al doctor. Vargas, a través del laberinto de secretos del Hospital San Lucas, no llegó en una explosión, sino en el débil gemido de un niño que se moría en la calle. Era una tarde lluviosa, el aire gélido y denso con el olor a humedad y a la desesperación de la ciudad. El doctor Vargas, en su camino de regreso a casa desde la clínica de barrio, se encontró con un pequeño bulto acurrucado bajo el alero de un viejo puente. Era un niño de no más de 8 años, delgado hasta la extenuación, con ropas sucias y el rostro pálido y sudoroso. Un temblor incontrolable recorría su pequeño cuerpo. El doctor Vargas, a pesar de su propio cansancio y desilusión, no pudo ignorarlo. Su instinto médico, ese que la burocracia y la corrupción no habían podido apagar, se encendió. Se arrodilló junto al niño. Sus dedos, que antes habían sostenido bisturíes, ahora le tomaron el pulso. Era débil y errático. El niño apenas podía respirar, sus pequeños labios teñidos de azul. El doctor Vargas sabía que era grave, una neumonía galopante, complicada por la desnutrición. Mientras lo cargaba con cuidado, sintió el calor febril del niño contra su propio cuerpo. El niño abrió los ojos, de un color castaño profundo, y con una mirada de una lucidez asombrosa, le entregó un pequeño dibujo arrugado. Un rascacielos imponente, con un nombre escrito en una esquina: Corporación Zenith. Y luego se desmayó en sus brazos. La incredulidad inicial se apoderó del doctor. Vargas, ¿Corporación Zenith? ¿Qué hace este niño con un dibujo así? ¿Es una trampa? ¿Un engaño? El escepticismo, esa voz traicionera, intentó sofocar su naciente esperanza. No te ilusiones, Alejandro. Es solo un niño moribundo. No hay nada allí. Te vas a exponer al ridículo en el hospital. Pero la persistencia de los detalles, la mirada del niño, la urgencia de su condición, lo obligaron a actuar. Lo llevó de urgencia al Hospital San Lucas, su propio hospital, donde lo ingresó en el pabellón de menores recursos, sabiendo que su acción iría en contra de los protocolos de Soler. Los días siguientes, el doctor Vargas luchó por la vida del niño. Descubrió que el niño se llamaba Leo,
que era huérfano y había estado viviendo en la calle. Su mente, una vez más, comenzó a conectar los puntos. Leo, a pesar de su corta edad y su condición, poseía una inteligencia inusual, una memoria fotográfica y una habilidad para la observación que asombraba al doctor Vargas. Un día, mientras Leo se recuperaba lentamente, el doctor Vargas le preguntó sobre el dibujo. Leo, con voz débil, le contó que lo había encontrado en un basurero cerca de una obra. Era un plano, tenía muchos números, pero ese edificio es raro. Su memoria recordaba detalles que los adultos habrían ignorado. ¿Un plano? ¿Números? El doctor Vargas sintió una descarga eléctrica. Recordó las conversaciones de Soler sobre inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios, el programa de investigación innovador, que parecía una tapadera. La punzada de la sospecha, al principio fría y delgada como una aguja, comenzó a crecer, convirtiéndose en una certeza helada. El doctor Soler y la junta directiva no solo estaban manipulando el dinero del hospital, sino que estaban involucrados en algo mucho más grande, algo relacionado con propiedades y fraudes. Y ese niño, Leo, el que había rescatado de la pobreza, era la clave. Los pensamientos y emociones del doctor Vargas se desbordaron en su monólogo interno. Esto es abominable. Si lo que sospecho es cierto, Soler y su gente no solo están robando al hospital, sino que están involucrados en una red de fraude inmobiliario. Y este niño, este pequeño ser, es el mensajero de la verdad. Me han llamado viejo, anticuado. Pero mi intuición, mi humanidad, me han llevado a este camino. La rabia se encendió en su pecho, una furia fría que lo impulsaba a actuar. Tengo que demostrarlo. Tengo que exponerlos. Tengo que hacer justicia, no solo por mí, sino por la medicina, por los pacientes y por este niño, Leo, que me ha devuelto un propósito. El miedo lo invadió por un instante, el temor a enfrentarse a un poder tan grande, a una fortuna tan influyente. Soy un doctor viejo, sin recursos. Ellos son intocables. ¿Qué puede hacer un dibujo de un niño contra un imperio? Me aplastarán. Pero la determinación se solidificó en su corazón. Ya no era solo una cuestión de vindicación personal, sino de justicia social, de desenterrar una verdad largamente sepultada en los cimientos de la codicia. Este es mi propósito, mi misión, y no voy a callar. Por Leo. Por la verdad, el proceso de transformación del doctor Vargas, de un médico desilusionado a un implacable detective de la verdad, fue una metamorfosis silenciosa, cada paso una labor de orfebrería sobre el lienzo de la justicia. El entrenamiento no fue solo intelectual, sino logístico y emocional, una orquestación precisa de su mente prodigiosa y su inquebrantable determinación. La investigación se convirtió en una obsesión metódica, el corazón de su nueva existencia. Utilizando el dibujo de Leo como punto de partida, el doctor Vargas dedicó cada minuto libre a desentrañar el misterio de la Corporación Zenit y su conexión con el Hospital San Lucas y el doctor Soler. Su oficina era la biblioteca médica del hospital, un templo de libros polvorientos y un olor a antiséptico que él amaba. Se sentaba en la sección de archivos antiguos, simulando estudiar casos raros, pero sus ojos y su mente escaneaban documentos de compras de equipo, registros de donaciones anónimas y contratos de inversión. El zumbido constante de los viejos ordenadores y el tecleo de su laptop eran la banda sonora de sus noches de vigilia, alimentadas por café fuerte y la adrenalina del descubrimiento. Descubrió que la Corporación Zenit era una empresa inmobiliaria fachada, propiedad del doctor Soler y algunos miembros de la junta directiva del hospital. Esta corporación estaba utilizando fondos del hospital
disfrazados de donaciones para investigación o compra de equipos de última generación, para adquirir terrenos a precios irrisorios, justo antes de que se anunciaran proyectos de desarrollo urbano que multiplicaban su valor. El rascacielos del dibujo de Leo era uno de esos proyectos, diseñado por una firma de arquitectura comprada con dinero del hospital. El doctor Vargas también encontró que el doctor Soler había estado inflando los costos de los tratamientos y desviando los fondos de los pacientes a cuentas offshore, lavando dinero a través de la red hospitalaria. Cada pieza del rompecabezas que encajaba era como una descarga eléctrica para el doctor Vargas, una mezcla de euforia y una rabia fría. No solo es fraude, es un robo masivo. Están jugando con la vida de los pacientes para llenar sus bolsillos. Su mente, prodigiosa, archivaba cada detalle, cada fecha de registro, cada movimiento financiero de Soler y de los miembros de la Junta, cada pequeña cláusula en los contratos. El entrenamiento del doctor Vargas fue multifacético. Por un lado, una inmersión profunda en las leyes de finanzas corporativas y fraude inmobiliario, aprendiendo a desentrañar documentos bancarios, a comprender las intrincadas redes de empresas fantasma y a identificar lagunas y fraudes comunes. Por otro, una preparación para la confrontación. Practicaba discursos en voz baja en su apartamento, anticipando preguntas, construyendo argumentos irrefutables. Se obligó a leer libros sobre psicología forense, sobre cómo detectar la mentira en el lenguaje corporal, cómo mantener la calma bajo presión. La frustración era inmensa. Se topaba con archivos perdidos, con sistemas legales obsoletos que parecían diseñados para ocultar la verdad. Hubo noches en que la desesperación lo abrumaba. Las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras sentía la inmensa soledad de su lucha. Es demasiado. Son demasiado poderosos. Me aplastarán. Mi reputación ¿será destruida por la de un viejo loco? Pero entonces, el recuerdo de la mirada de Leo, la dignidad del niño que había rescatado, la impulsaban a seguir. No puedo rendirme. No soy yo solo. Es por los pacientes que han sido estafados. Es por la verdad. Es por la justicia que se le negó a la medicina. La recolección de pruebas fue una labor de espionaje meticuloso y peligroso. El doctor Vargas utilizó su posición en el hospital para acceder a áreas restringidas. Fingiendo necesidad de material o revisiones de equipo, entraba en los despachos de Soler y la administración, fotografiando en secreto con su viejo teléfono móvil documentos de facturación, contratos de proveedores y correspondencia interna. Miguel, el ingeniero biomédico que Clara había contactado en la historia anterior, ahora en otra ciudad, le brindó ayuda vital a distancia, enseñándole a recuperar archivos borrados de los sistemas informáticos del hospital y a analizar metadatos de documentos. El corazón le latía a 1000 por hora, el sudor frío le corría por la espalda, cada susurro un peligro. Pero cuando obtenía una nueva pieza de evidencia, una nueva confirmación de la conspiración, la euforia era inmensa, un chute de adrenalina que borraba el cansancio. Ahí está, la prueba. Sus mentiras tienen fecha de caducidad. Se creen intocables. Pero estoy viendo cada uno de sus movimientos, y pronto lo verán todos. Los obstáculos y retrocesos eran constantes. La señorita Gloria, la asistente de Soler, comenzó a notar el comportamiento extraño del doctor Vargas. Informó a Soler de sus demasiadas preguntas y sus largas estancias en la biblioteca. El doctor Vargas tuvo que recurrir a la astucia, a la manipulación sutil, a fingir desinterés o simple curiosidad para desviar las sospechas. Una vez, el acceso a ciertos registros financieros del hospital se cayó misteriosamente justo cuando el doctor Vargas intentaba acceder
a un registro crítico. El doctor Vargas sintió la frustración, el ardor de la impotencia. Intentan silenciarme, pero no pueden silenciar la verdad. En otro momento, el doctor Soler comenzó una campaña de donaciones anónimas a fundaciones médicas y de investigación, un intento de controlar cualquier auditoría que pudiera revelar su pasado. La desesperación lo mordió. Están cubriendo sus huellas. Debo ser más rápido. Pero el doctor Vargas, con la ayuda de su memoria prodigiosa y la guía de Miguel, logró recuperar fragmentos de documentos cruciales que habían sido digitalizados antes de que fueran borrados permanentemente. Su monólogo interno era una constante planificación estratégica. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender. Cada intento de sabotaje es una confirmación de su culpa. No hay escapatoria para ellos. Soy el que ve la oscuridad, y voy a traer la luz. Este hospital no es suyo, y la verdad no es un privilegio, es un derecho. Por mi padre, por Leo. El doctor Vargas sabía que su cruzada, aunque motivada por una profunda ética médica y un sentido de justicia, no podía ser librada en solitario. Necesitaba aliados, voces de peso que validaran sus pruebas y lo apoyaran contra el inmenso poder e influencia del doctor Soler y la junta directiva. Fue así como forjó dos alianzas inesperadas, cada una vital para el éxito de su misión. La primera fue con el joven Leo, el niño que había rescatado de la pobreza. Leo no era solo un paciente, era un prodigio. Su memoria fotográfica era asombrosa, y su capacidad de observación, aún más. El doctor Vargas comenzó a visitarlo regularmente, no solo para monitorear su salud, sino para nutrir su mente. Le traía libros, le enseñaba sobre medicina e historia. Descubrió que Leo recordaba los planos que encontraba en la basura con una precisión asombrosa, los nombres de las empresas, las fechas de las construcciones. La confianza entre ellos se forjó en las horas de conversaciones discretas en el hospital, entre el pitido de los monitores y el murmullo de las enfermeras. «Doctor», le dijo Leo una tarde, sus ojos castaños fijos en los suyos. «El rascacielos del dibujo lo vi construir, y escuché a unos hombres hablar de dinero sucio cerca de la obra. Decían que el jefe del hospital era parte del trato». La voz del niño era un susurro, pero sus palabras resonaron en la mente del doctor Vargas como una campana. El doctor Vargas se dio cuenta del tesoro que tenía en Leo. El niño era una fuente de información de primera mano, un testigo silencioso de la corrupción en las calles. Su aportación fue invaluable. Leo le dibujó mapas detallados de los sitios de construcción donde había visto a los hombres de Soler. Le dio nombres de empresas y fechas que recordaba de documentos que había encontrado en la basura. Lo más importante, la presencia de Leo en la vida del doctor. Vargas le devolvió la esperanza, la razón para luchar. Su monólogo interno se llenó de una nueva luz. Este niño es la prueba viviente de que mi vida tiene un propósito. No estoy solo. Él es mi fuerza. Él es mi porqué. El segundo aliado llegó de forma aún más insospechada. La doctora Sofía Durán, una brillante y ambiciosa periodista de investigación de unos 30 años, conocida por sus reportajes incisivos sobre la corrupción corporativa e inmobiliaria. Sofía había estado siguiendo los rumores de irregularidades en el Hospital San Lucas, pero no había podido encontrar pruebas concretas. El doctor Vargas la había observado en las ruedas de prensa del hospital, notando su persistencia y su mirada sagaz. Un día, con la guía de Leo, el doctor Vargas se acercó a ella en un café cercano al hospital. «Señorita Durán, tengo una historia para usted, una que revelará el verdadero origen de la fortuna del doctor Soler y los secretos de la corporación Zenit». Sofía lo miró con una ceja levantada,
una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Y quién es usted, doctor? ¿Un médico resentido? Su voz era cortante. El doctor Vargas, con una sonrisa enigmática, respondió: «Soy el médico al que le dijeron que era demasiado viejo, y el que ha descubierto la verdad que se esconde bajo los cimientos de este hospital». El diálogo con Sofía Durán fue tenso y desafiante. Ella era escéptica por naturaleza, habituada a las pistas falsas. Pero a medida que el doctor Vargas le fue revelando la profundidad de su investigación, las pruebas que había reunido, registros financieros, contratos, grabaciones de Soler, los testimonios visuales de Leo, el rostro de Sofía se transformó. Le mostró los dibujos de Leo, los nombres de las empresas fachada, la conexión con los fondos del hospital. Esto es dinamita. No es solo fraude médico, es una red de lavado de dinero y estafa inmobiliaria, una conspiración a gran escala. Su voz era un susurro de asombro. La confianza se forjó en la indignación compartida y en el brillo de la verdad. Sofía Durán, con su olfato periodístico, su acceso a los medios y sus contactos en el mundo judicial y financiero, se convirtió en el megáfono del doctor Vargas, la voz que podía filtrar la información de manera estratégica, creando una presión pública que Soler no podría ignorar. Su aportación fue crucial para calibrar el momento de la verdad, para amplificar el mensaje y asegurar que la historia no fuera silenciada. La red de alianzas, tejida con hilos de lealtad, ingenio y una inquebrantable sed de justicia, estaba completa, lista para desmantelar la telaraña de mentiras que había durado décadas. A medida que el doctor Vargas, con la inestimable ayuda de Leo y la joven periodista Sofía Durán, iba tejiendo la red de pruebas que desvelarían la verdad, la tensión en el Hospital San Lucas y, en particular, en el entorno del doctor Ricardo Soler y la señorita Gloria, se volvió casi insoportable, como el aire viciado antes de una explosión inminente. El doctor Soler, con su olfato de depredador para el peligro, comenzó a sentir que los cimientos de su imperio se resquebrajaban bajo sus pies. Pequeños incidentes lo ponían en alerta. Una pregunta inusualmente directa de un inversionista sobre el uso de los fondos de investigación, la aparición de artículos crípticos en blogs de investigación que hablaban de hospitales fachada y fraudes inmobiliarios médicos, sin mencionar nombres, pero con detalles que le helaban la sangre. La arrogancia de Soler comenzó a resquebrajarse, revelando una capa subyacente de paranoia y desesperación. Empezó a revisar sus propios archivos con frenesí, a interrogar a su personal con una voz más aguda, a desconfiar de sus propios socios. «Gloria, ¿estás segura de que no hay ningún cabo suelto? He sentido una especie de viento en contra, como si alguien estuviera husmeando donde no debe». Su voz era un susurro inquieto, sus ojos escaneando la habitación, buscando micrófonos ocultos. Gloria, más centrada en su propia conveniencia, al principio lo desestimó con una risa nerviosa. «Doctor, no sea tan paranoico. ¿Quién se atrevería a desafiarlo?» «Esos son solo chismes de la gente envidiosa». Pero la insistencia de Soler la fue contagiando de una ansiedad sorda. Las confrontaciones previas se hicieron más frecuentes y más agresivas. Una tarde, el doctor Soler interceptó al doctor Vargas en un pasillo solitario del hospital, con la mirada como un láser. Su rostro, antes tan pulcro, ahora mostraba venas hinchadas en la sien. «Doctor Vargas, ¿no cree que se está excediendo en sus investigaciones? Me han llegado informes de que ha estado haciendo preguntas curiosas sobre mis inversiones. Recuerde su posición y la seguridad de su pensión». Su voz era un gruñido bajo, cargado de amenazas. La reacción inicial del doctor Vargas fue un escalofrío que le recorrió la espalda,
una punzada de miedo que le apretó el estómago. Sus manos temblaron levemente al apretar el historial que llevaba. Pero su monólogo interno, en ese momento, fue una declaración de guerra silenciosa. Aquí está. La primera mordida. Sabe que estoy cerca. Sabe que tengo algo. Debo mantener la calma. No debo mostrar nada. Su miedo es mi fuerza. Su arrogancia es su debilidad. Doctor Soler, respondió el doctor. Vargas con una voz serena y aparentemente inocente, forzando una sonrisa. Mi única función es curar a los pacientes, y mi curiosidad es solo para apreciar la integridad de este hospital. Es mi deber, ¿no cree? Soler lo miró con escepticismo, pero no pudo encontrar ninguna grieta en su fachada de profesionalismo. Asegúrese de que sea así, doctor. Vargas, por su propio bien. La vejez no es para aventuras. Sus palabras eran una amenaza velada que prometía consecuencias si él no se mantenía en su lugar. El doctor... Vargas lo observó alejarse, el sudor frío corriéndole por la espalda, pero también una oleada de determinación. Lo estoy volviendo loco. Esto es solo el principio. La verdad es un virus que los está infectando. Y pronto no habrá antídoto. En otra ocasión, Gloria se acercó al doctor. Vargas en la sala de descanso del personal, su rostro pálido y sus ojos furiosos. Doctor, Vargas, he oído que le gusta pasar tiempo con ese niño de la calle. Y los niños, a veces, hablan de más, ¿verdad? Sería una lástima que algo le sucediera a su... protegido. Su tono era gélido, una amenaza directa a la vida de Leo. El doctor... Vargas sintió como la rabia le subía por la garganta, un nudo de ira. Su corazón se aceleró, sus puños se apretaron dentro de su bata. Es una cobarde. Ataca donde más duele, pero no me quebrará. No sabe que Leo es la clave de su ruina. En su monólogo interno, el doctor. Vargas evaluó el riesgo. Sabía que llegarían a esto, jugar con un niño inocente. Son monstruos, pero su desesperación es mi oportunidad. No tienen límites, y eso los hace predecibles. Tengo que ser más fuerte, por Leo, por la verdad que él me ayudó a encontrar, por todos los niños que no tienen voz. La paranoia de los antagonistas se intensificó con los días. Soler dormía poco, se le veía demacrado, siempre al teléfono, susurrando órdenes a sus abogados, intentando acelerar la venta de los terrenos de la corporación Zenith. Gloria bebía más y se le veía irritable, gritando a sus empleados. La tensión alcanzó su punto álgido el día de la gran conferencia de prensa de la corporación Zenith, donde Soler planeaba anunciar la inauguración del rascacielos y una nueva era de inversión en la ciudad. Soler y Gloria fueron vistos cenando en un restaurante exclusivo la noche anterior, susurrando con sus abogados, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de un miedo que no podían ocultar. Sabían que algo grande se avecinaba. La cuerda estaba a punto de romperse. El doctor Vargas, por su parte, esa misma mañana, estaba en el apartamento de Sofía Durán con Leo, repasando cada documento, cada testimonio, cada segundo de las grabaciones y análisis. Su corazón latía con la emoción del combate, pero su mente estaba serena. La vindicación estaba a un paso, y no flaquearía. El día del clímax, el lujoso salón de convenciones del Gran Hotel, un espacio diseñado para la grandiosidad y el poder corporativo, era un hervidero de riqueza e influencia. Candelabros de cristal resplandecían sobre los invitados, la flor y nata de la ciudad, inversionistas, políticos y la prensa, todos congregados para la conferencia de prensa de la corporación Zenith. El aire, denso con el aroma a perfumes caros y la formalidad institucional, vibraba con la autoimportancia de la élite. El doctor
Ricardo Soler, impecable en su traje de diseño y con una sonrisa triunfante, era el anfitrión, flanqueado por la señorita Gloria y por sus abogados. Ambos proyectaban una imagen de éxito y visión, pero en sus ojos, apenas ocultos, se vislumbraba una tensión nerviosa, una ansiedad por lo desconocido. La prensa, invitada en masa, esperaba el anuncio de la nueva era de la corporación Zenith, justo cuando el doctor Soler, con la mano alzada, se disponía a pronunciar su discurso de bienvenida, su voz amplificada por los altavoces. Una figura irrumpió en el salón principal, no por la entrada oficial, sino por una puerta lateral que daba a las cocinas, una puerta de servicio que casi nadie usaba. Era el doctor Alejandro Vargas. No era el médico, viejo y humillado que Soler recordaba. Vestía un traje sencillo, pero de impecable corte, que realzaba su postura recta y su figura esbelta. Su cabello, peinado hacia atrás, revelaba sus facciones finas y una mirada de un verde esmeralda inquebrantable, que ahora brillaba con una luz feroz y desafiante. En sus manos no llevaba un historial médico, sino una carpeta de cuero envejecido y una tableta. A su lado, Leo, el niño que había rescatado, vestido con ropas limpias y una expresión de seriedad que no correspondía a su edad, lo escoltaba, sus ojos fijos en Soler. Y detrás de ellos, la periodista Sofía Durán, con una cámara de prensa en la mano y el rostro lleno de expectación, los seguía. El doctor Soler, al verlos, soltó un jadeo ahogado. Su rostro, antes triunfante, se volvió de una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en un shock primario. Su mandíbula cayó, incapaz de creer lo que veía. «¡Vargas! ¡Tú! ¿Pero qué?» Component Placement siseó, la voz apenas un graznido. El sudor frío comenzó a correrle por la sien. Gloria, a su lado, estaba lívida. Sus labios temblaban, sus ojos perforando al doctor. Vargas con una mezcla de furia y desconcierto. «Esto es un ultraje. Seguridad. Saquen a este viejo loco de aquí». El doctor Vargas alzó la carpeta. Su voz, al principio un susurro que se proyectaba con una claridad asombrosa, silenciando gradualmente la música de fondo y el murmullo de los invitados. «Buenas tardes, distinguidos invitados. Mi nombre es doctor Alejandro Vargas, y me temo que esta nueva era de inversión que pretenden celebrar este rascacielos y la corporación Zenith guardan un secreto que no solo cambiará el valor de esta fortuna, sino el de toda la reputación del doctor Soler». Las palabras cayeron como yunques. Un suspiro colectivo se extendió por la sala. Los periodistas, percibiendo la explosión, se abalanzaron con sus cámaras, sus flashes iluminando la escena. El doctor Soler se transformó en una bestia acorralada. «Esto es una calumnia, una farsa. Ese hombre está senil. Un médico resentido. No tiene derecho a estar aquí». «¡Es un montaje!», gritó, intentando abalanzarse sobre el doctor. Vargas, sus puños apretados, el sudor frío corriéndole por la sien. Su voz se quebró en un tartamudeo incontrolable. El doctor Vargas no le dio oportunidad. Con un clic en su tableta, proyectó en las pantallas gigantes del salón una serie de documentos. Los registros de la corporación Zenith, con las pruebas de que era una empresa fantasma, los extractos bancarios de cuentas offshore, que mostraban el desvío de fondos del hospital, grabaciones de audio donde Soler y Gloria discutían cómo inflar facturas y vender activos del hospital a precios irrisorios para beneficiar a Zenith. «Señorías», dijo el doctor Vargas, su voz inquebrantable, «la fortuna del doctor Soler no es un legado de genio médico, es el fruto de un fraude masivo. Los fondos de este hospital, los tratamientos de los pacientes, han sido desviados para construir un imperio inmobiliario. Y este niño, Leo,
a quien salvé de la calle, vio parte del fraude y me ayudó a encontrar la verdad. Leo, con una calma asombrosa, asintió, sus ojos fijos en Soler. Sofía Durán, la periodista, tomaba fotos frenéticamente y grababa cada palabra, su rostro reflejando una profunda satisfacción. Las reacciones en tiempo real fueron un estudio de la implosión total. El shock inicial de Soler se transformó en una furia descontrolada. ¡Mientes! Todo esto es un montaje, una venganza de ese viejo. Gloria, di algo. Diles que es mentira, gritó Soler, sus ojos inyectados en sangre. Gloria, al ser aludida, se descompuso. Las lágrimas corrieron por su rostro, no de tristeza, sino de pánico y furia impotente. Intentó hablar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz ahogada por la desesperación. Los gestos de ambos eran histriónicos, desesperados intentos de recuperar el control que se les escapaba entre los dedos. En la pantalla, Sofía Durán proyectó una grabación de audio obtenida por el doctor Vargas de una conversación reciente entre Soler y Gloria, donde se reían del doctor Vargas llamándolo viejo inútil y de lo fácil que había sido manipular a la Junta. «Nadie sospechará de nosotros. Somos los intocables», se escuchaba la voz arrogante de Soler. El silencio ensordecedor que se produjo después de la grabación fue brutal. Muchos invitados se llevaron las manos a la boca, sus ojos desorbitados, otros señalaban a Soler y Gloria con asco. El cambio de poder fue instantáneo y total. El doctor Vargas, el viejo y humillado, ahora dominaba el salón con su verdad irrefutable. Sus diálogos, concisos y firmes, estaban llenos de una autoridad moral recién encontrada. «La verdad, doctor». «Soler, señorita Gloria», dijo el doctor. Vargas, su voz resonando con una dignidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de sus ex-verdugos. «No se puede ocultar con dinero ni enterrar con mentiras. Siempre encuentra su camino. Y esta fortuna, que creyeron suya, que construyeron sobre la explotación de la salud, es ahora el instrumento para la justicia». En ese momento, discretamente, dos agentes de la policía, alertados previamente por Sofía Durán sobre posibles disturbios y revelaciones de fraude en la conferencia, entraron en el salón. «Doctor». «Ricardo Soler, señorita Gloria, quedan ustedes bajo arresto por cargos de fraude, malversación de fondos y conspiración. Tenemos órdenes de la Fiscalía para la investigación de todos sus activos y de la corporación Zenit». Soler se desplomó en el podio, su traje manchado, su arrogancia pulverizada en un llanto patético. Gloria, con el rostro empapado en lágrimas de furia y vergüenza, intentó resistirse, pero fue escoltada fuera del salón, su figura antes impecable, ahora descompuesta por la humillación pública. El doctor Vargas los observó, una expresión serena en su rostro. No había alegría triunfal, solo una profunda satisfacción por la justicia finalmente servida. El comienzo de la caída de un imperio de mentiras había iniciado, y el niño que había rescatado había sido su mayor aliado. La caída del doctor Ricardo Soler y la señorita Gloria fue un descenso a los infiernos tan brutal y minucioso como su ascenso había sido calculado y desalmado. No fue solo un arresto en una conferencia, fue la demolición sistemática de sus vidas, de su reputación profesional y de su inmensa fortuna, todo expuesto sin piedad bajo el implacable foco de la atención pública. La historia del médico viejo, que desveló el fraude de su exjefe con la ayuda de un niño de la calle, se volvió viral, no solo en la prensa local, sino en los noticieros nacionales e internacionales, transformándose en un símbolo de la lucha contra la avaricia corporativa y la corrupción en el sector de la salud. Las ramificaciones legales fueron un torbellino devastador. La Fiscalía, con las pruebas irrefutables que el doctor Vargas,
Leo y Sofía Durán habían meticulosamente reunido registros financieros, contratos fraudulentos, grabaciones de conversaciones incriminatorias, testimonios de empleados descontentos. Construyó un caso inexpugnable. Las licencias médicas del doctor Soler fueron revocadas de por vida, su nombre borrado de los registros profesionales. El juicio fue largo y doloroso, televisado en vivo, y cada día trajo una nueva revelación de la depravación de Soler y Gloria, y de cómo habían manipulado los fondos del hospital para su propio beneficio. Testigos clave, algunos de ellos familiares de pacientes que habían sido estafados o desatendidos, ahora se atrevían a hablar, inspirados por la valentía del doctor Vargas. Contaron historias de diagnósticos erróneos intencionados, de tratamientos innecesarios para inflar facturas, de la frialdad con la que Soler había jugado con vidas humanas. La pérdida de sus propiedades fue inmediata y humillante. La lujosa mansión del doctor Soler, los apartamentos de lujo que había comprado con los fondos desviados, sus coches de alta gama, sus obras de arte, todo fue embargado y subastado para compensar a los pacientes estafados y para restituir los fondos al hospital. Las imágenes de sus bienes, siendo tasados y vendidos por una fracción de su valor, aparecían en las portadas de los periódicos, un recordatorio constante de su humillación. La ruina social de ambos fue absoluta. Sus amigos de la alta sociedad, que antes los adulaban y competían por su compañía en eventos de gala, les dieron la espalda de inmediato, temiendo ser salpicados por el escándalo. Sus nombres se borraron de las listas de comités filantrópicos y de los consejos empresariales. Gloria, en particular, sufrió el ostracismo más cruel. Su figura, antes sinónimo de eficiencia, ahora solo inspiraba desprecio. Las escenas de su degradación fueron visceralmente públicas. Fotografías del doctor Soler, desaliñado, con el rostro hundido y las ojeras profundas, intentando esquivar a los periodistas fuera del juzgado. De Gloria, llorando inconsolablemente, siendo abucheada e insultada por una multitud furiosa. Su imagen, antes sinónimo de elegancia y poder, era ahora la de la traición y la avaricia sin límites. El castigo final para el doctor Soler fue una larga pena de prisión por fraude agravado, malversación y asociación ilícita, así como la pérdida total de su fortuna. La última imagen pública de él fue la de un hombre roto, con el cabello ralo y la mirada perdida, sentado en su celda, vestido con un uniforme de prisión, su arrogancia pulverizada en un miedo abyecto y una soledad aplastante. Gloria, aunque recibió una pena menor por complicidad y encubrimiento, enfrentó la bancarrota total y la ignominia social, condenada a una vida de ostracismo y pobreza relativa, privada de todo aquello que valoraba. El mundo que antes los envidiaba, ahora los despreciaba, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de la codicia y la falta de ética. La caída fue tan profunda como la vileza de sus almas, un destino tan satisfactorio como la vindicación del doctor Vargas. Mientras el imperio de mentiras del doctor Soler y Gloria se desmoronaba, el nuevo comienzo del doctor Alejandro Vargas se alzaba, no con la ostentación de la riqueza, sino con el resplandor sereno de una dignidad recuperada, un propósito renovado y una profunda paz interior. El doctor Vargas no solo fue reconocido como un héroe, sino que recibió una recompensa sustancial por su valiente revelación y por los daños y perjuicios sufridos, una fortuna que él, en su infinita sabiduría y compasión, decidió destinar a un bien mayor. Su ascenso no fue al poder corporativo, sino a la cúspide de la filantropía y la influencia social en el sector de la salud. Se negó a aceptar el puesto de director del Hospital San Lucas, a pesar de las insistentes ofertas. En cambio, con la ayuda de Leo y la periodista Sofía Durán,
fundó la Fundación Salud y Dignidad, una organización sin fines de lucro, dedicada a garantizar atención médica de calidad para los más vulnerables y a investigar y prevenir fraudes en el sector de la salud. La fortuna que el Dr. Vargas destinó fue el motor para una serie de programas innovadores, becas para estudiantes de medicina de bajos recursos que compartieran su ética, un centro de investigación independiente para detectar fraudes médicos y hospitalarios, y un programa de apoyo psicológico y legal para pacientes y personal de salud víctimas de abusos. Leo, ahora bajo la tutela del Dr. Vargas, se convirtió en un miembro vital de la Fundación, un joven prodigio que asistía en la investigación de nuevos casos de fraude con su mente aguda y su memoria fotográfica. Se le aseguró una educación de primera clase y un futuro brillante. El impacto en su propia vida fue inmenso. El Dr. Vargas pudo vivir en un apartamento cómodo y espacioso, pero mantuvo una humildad y unos valores inquebrantables. Su padre, si hubiera vivido, se habría sentido inmensamente orgulloso. Su vida cotidiana se llenó de propósito, de reuniones con jóvenes profesionales idealistas, de la creación de nuevos proyectos para desenterrar verdades ocultas y para sanar vidas. La sanación emocional fue profunda. El dolor de las humillaciones y la angustia de su invisibilidad se transformaron en empatía y en un motor incansable para el cambio. El insomnio dio paso a una paz interior que nunca había conocido, una que le permitía dormir profundamente, sabiendo que su vida tenía un propósito trascendente. Su nueva oficina en la Fundación, un espacio luminoso y acogedor con vistas a la ciudad que lo había ignorado, estaba lleno de la risa de los estudiantes, del agradecimiento de las familias ayudadas y de la energía de un equipo que compartía su visión de la verdad. Los reencuentros significativos fueron momentos de profunda vindicación moral y de una lección de humildad para muchos. Un día, mientras el Dr. Vargas visitaba uno de los nuevos consultorios móviles de la Fundación en un barrio humilde, se encontró con el joven colega que una vez lo había llamado anticuado y se había reído de sus métodos. El joven, ahora más mayor y con la mirada cansada, lo reconoció. Sus ojos se abrieron en un asombro reverente y una profunda vergüenza. «Doctor Vargas, no lo puedo creer. Usted, lo siento tanto por mi arrogancia. Nunca vi lo que usted realmente era». Su voz era un hilo de arrepentimiento. El doctor Vargas le ofreció una sonrisa amable y extendió una mano. «Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es aprender de ellos y elegir el camino de la integridad y la compasión. La Fundación está aquí para ayudar a la comunidad. Si alguna vez necesita algo o quiere unirse a una causa noble, no dude en venir». El joven rompió a llorar, no de vergüenza, sino de gratitud inmensa, una lección aprendida que había costado años. Otro reencuentro, quizá el más simbólico, ocurrió cuando el doctor Vargas visitó el Hospital San Lucas, ahora bajo una nueva administración ética. Se encontró con la antigua supervisora de enfermeras, que una vez fue leal a Gloria y Soler, y que lo había subestimado. La supervisora, visiblemente avejentada y sin su antiguo brillo, ahora estaba desempleada y buscaba ayuda. El doctor Vargas la miró a los ojos, sin rencor. «Señorita, la verdad siempre sale a la luz. Y la ética en la medicina no perdona a los que la manipulan. La Fundación Salud y Dignidad busca personal con experiencia y una voluntad de redención. ¿Estaría interesada en un nuevo comienzo, lejos de las mentiras y las apariencias?» La sorpresa y la esperanza iluminaron el rostro de la supervisora, una prueba de que la compasión, incluso para aquellos que una vez fallaron, era parte del nuevo legado del Dr. Vargas. En su nueva vida, el doctor Vargas encontró una plenitud
que la riqueza por sí sola nunca le habría dado. Su existencia era un testimonio de que la verdadera medicina no se construye con dinero, sino con honestidad, talento y compasión. Sus manos, que una vez temblaron de miedo y agotamiento, ahora se usaban para estrechar manos, para firmar convenios, para guiar a otros, para sanar no solo enfermedades, sino también esperanzas. Había recuperado no solo su voz, sino algo mucho más valioso: su propósito, su capacidad de inspirar y de luchar por un mundo donde la verdad sea la única moneda que importe. El doctor Vargas era ahora el hombre que había sido explotado y humillado, pero había resurgido, más fuerte, más sabio y, sobre todo, más humano. Y así, mi querido amigo, la historia del doctor Alejandro Vargas, el médico viejo, y de Leo, el niño que rescató, se convirtió en un eco que resonó en el alma de la ciudad, un testamento inquebrantable a la verdad de que el verdadero valor de una persona no reside en el título que ostenta o en la fortuna que posee, sino en la integridad de su corazón, en la inquebrantable dignidad que mantiene, incluso cuando es invisible, y en la valentía de desenterrar las verdades más incómodas. Él, el médico que rescató a un niño de la pobreza, sin saber que se convertiría en su mayor aliado, nos enseñó una lección imperecedera: que la verdadera luz a menudo se encuentra en los rincones más olvidados, que la resiliencia del espíritu es la fuerza más poderosa, y que la verdad, aunque a veces se arrastre en silencio y se oculte bajo el Chetyatint polvo, siempre encontrará su camino para desmantelar la arrogancia de quienes creen que el poder y la riqueza los hacen invulnerables. Su legado no es solo el de una fundación que prosperó, o el de una vida reconstruida. Es el mensaje eterno de que, en cada ser humano, sin importar su apariencia o su estatus, reside una chispa divina de valor y propósito. Y sabes, mi amigo, esa es una verdad que ninguna mentira puede opacar, y ninguna traición puede extinguir. Así que la próxima vez que veas a alguien con el uniforme más humilde, o a un niño en la calle, detente un instante. Quizás, solo quizás, estés ante la persona más poderosa y sabia que jamás hayas conocido. Alguien que, en su silencio, guarda las claves de la verdadera justicia y el humanismo inquebrantable.